Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el franciscano sin cabeza. El padre Francisco de la orden religiosa de los San Franciscos de Asís llevaba una vida ejemplar. Era un hombre demasiado bueno, demasiado querido por todas las personas de su congregación, ¿cómo decirlo?, del pueblo, etcétera, etcétera. Pero pues ahora sí que a pesar de ser muy amado y que muchas personas lo conocían, haber generado un respeto magnánimo en las personas y todo esto, había ganado mucha enemistad porque su palabra era políticamente aceptada. Entonces muchos políticos querían pues agarrarse de él, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahora sí que como todo ¿cómo decirlo? Se me fue la palabrita. Pues sí, se hizo de enemistades, ¿no? Este, para acusarlo, se metió con un empresario, con una persona que tenía aspiraciones políticas y quería, pues ahora sí que lo apoyara a este padre. Este, lo incriminó uno de estos hombres de tener un pacto con el diablo, de ser tan querido, ¿no? Y de ser era muy extraño, etcétera, etcétera. Bueno, aquella noche mientras se encontraba cenando el padre, fue apresado y llevado ante las autoridades eclesiásticas. Eh, ya que no tenían muchas pruebas en su contra, y más bien ninguna prueba en su contra, determinaron que el religioso debía ser determinado a tortura. Lo empezaron a torturar para que él mismo confesara. Eligieron la tortura de la garrucha, la polea, la cual consistía en colgar al acusado de manos con una cuerda que sujetaban al techo, lo que les decía, lo levantaban y lo levantaban de las muñecas, de esto de las muñecas, le ponían peso en los pies y lo jalaban. Entonces lo tenían así un rato, lo dejaban caer y ya cuando caía lo levantaban otra vez para que prácticamente se desprendiera. Eh, lo hicieron casi 4 veces y pues el padre de una forma u otra tuvo que confesar. El padre confesó pues que primero que era inocente, que era inocente, que era inocente, lo torturaron porque al final habían intereses políticos ahí, pues necesitaban sacarle marmaja. Entonces, pues como no se conformaban con todo esto, le empezaron a hacer otro tipo de torturas, como quemarlo, mientras seguían con eso. Entonces, pues este fiel devoto ya no podía más con la tortura y dijo, ¿saben qué onda? Sí, yo lo hice, ya, déjenme en paz, por favor. Bueno, luego de la forzada confesión, el Tribunal del Santo Oficio celebró el juicio como pues, todos los demás casos que hacían, ¿no? Ya que le habían acusado a un abogado defensor que no iba a hacer nada porque si lo defendía a ese abogado lo, lo acusaban de herejía, lo acusaban de complicidad, entonces pues no hizo nada. Así el tribunal declaró oficialmente culpable al padre franciscano. El padre fue vestido como lo demandaba la Inquisición, con un capirote que era un gorro puntiagudo, un San Benito, ajá, que era un capote amarillo de lana que llevaba estampada una cruz de San Andrés rodeado de llamas para que fuera paseado por la ciudad. Y lo apedraran, lapidaran, le pegaran, lo escupieran, etcétera, etcétera. Pero este religioso era tan querido y era tan bueno, ayudó a tantas personas, daba clases, se desprendía de cosas de él, etcétera, etcétera, que pues nadie quiso ir ¿cómo decirlo?, a su lapidación. Entonces al nadie querer ir y todo eso, pues no presenciaron esa humillación pública que siempre hacían. Finalmente el padre fue ahorcado en un frondoso árbol y después el verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Quienes presenciaron este acto aseguraban que cuando el padre murió se formó por un instante en el árbol la forma de una puerta, y de una puerta de una catedral, de una iglesia, así como son tan únicas estas. Y bueno, quienes todavía viven cerca de donde pasó esto, de esta localidad,
Dicen que cierta noche de verano y aquellas cosas se escuchan lamentos de un padre, de un hombre, este, se escuchan gritos y se llega a mirar en la madrugada el portón de la iglesia, de esa iglesia. Ah, hay algunas personas que dicen que al lado de ese portón de la iglesia hay un padre sosteniendo su cabeza. Y pues bueno, esta fue la leyenda de El Franciscano Sin Cabeza. Si te gusta me puedes regalar un like, compartir y pues suscribirte. Con eso me ayudarías mucho para seguir trayendo más historias. Muchas gracias y bye.